Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es recordar un poquito algunas cositas que se han visto en la semana, ¿ya? Que tienen que ver con tres ideas fundamentales. ¿Cuáles fueron esas tres ideas fundamentales? Las menciono de inmediato. Tienen que ver con esto. ¿Ya? Básicamente lo que se vio en la semana fue el teorema fundamental del cálculo en sus dos versiones. La versión 1 y la versión 2. La versión 1 que tiene que ver con la conexión entre la integral y la derivada. La versión 2 que tiene que ver con la regla de Barrow o la primitiva evaluada en los límites inferior y superior. Y la segunda es la tercera que tiene que ver un poco con la combinación de las dos. ¿Ya? Pero básicamente es la conexión entre la integral y la derivada y la idea de primitiva, por supuesto, considerando la derivada y todo eso, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver un ejercicio sencillito, ¿ya? Les voy a mostrar el primer ejercicio. Sí, TFC versión 2, Oh, espérate, voy alias a bajar el browser por regla lo de menos. Barrow. Es lo mismo. Entonces, O sea, yo lo bajo al Zoom. bien, entonces tenemos lo siguiente. Sea g esta función donde f es una función cuya gráfica se muestra abajo. Ya les muestro la gráfica. La gráfica es esta. ¿Ya? La gráfica. Entonces, se van a hacer algunas preguntitas en este caso. Se va a preguntar, ¿en qué punto de x se presentan los valores máximos y mínimos locales de g? Aquí está la gráfica de f, si acaso. ¿Ya? Y se pregunta también, ¿en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo? Ya hay algunas cositas que se preguntan adicionales, pero en virtud del tiempo vamos a ir un poco recortando la situación para poder alcanzar a hacer todo. Ya, entonces, a ver, recordemos un poco. ¿Cómo yo puedo calcular valores extremos, máximos y mínimos de la función g? ¿Qué tenía que hacer primero? Encontrar los puntos críticos, ¿se acuerdan? Y de esos puntos críticos, ¿cómo lo obtenía yo? Con la primera derivada. Eso, Con igualando la... la primera derivada a cero. Exactamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a modo de solución, ¿ya? Si g de x corresponde a la integral entre 0 y x de ft diferencial de t, su derivada, ¿cierto? Sería la derivada con respecto a x de esta integral de esta forma. Pero resulta que aquí aparece el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Versión 1, que dice que cuando yo tengo la derivada con la integral, es simplemente la función. Entonces, g' de x es igual a f de x. ¿Cierto? Aquí está x directamente. Entonces, para encontrar estos valores máximos y mínimos locales, lo que nosotros tenemos que hacer primero es derivar e igualar a 0. Entonces, luego, tenemos que g' de x es igual a 0. Sí, solamente sí. F, en este caso, es igual a 0. Entonces yo aquí me voy directamente al gráfico y digo, mira, yo necesito los puntos en donde la función f se hace 0. ¿Ya? Donde la función f se hace 0. Y si nosotros miramos el gráfico, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Podemos ver claramente que esto se produce en varias partes. Se produce ahí, ahí, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Cierto? Ahí se hace 0 porque justamente geométricamente hablando, una función se hace 0 cuando intersecta el eje. ¿Sí? Entonces, ¿en qué valores serían? Bueno, vamos a suponer que estos valores son el 1, el 3, el 5, el 7 debería estar mejor graduado ahí, pero bueno, vamos a suponer eso. Entonces,
f de x va a ser 0. Si eventualmente si en una prueba aparece, eso tiene que estar claramente definido. ¿Ah? Tiene que estar claramente definido. Entonces, ¿cuántos valores son? Son 5. Son Sí. 5, ¿cierto? El 0, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ya, ahí tenemos puntos críticos. Ahora, esos puntos críticos nosotros no sabemos muy bien qué tipo de valor extremo son. Para eso tenemos que estudiar el signo de la primera derivada. Entonces tenemos lo primero. G es creciente si G' de X es mayor que 0. Como G' vale F, esto es lo mismo que decir que F de X sea positivo. G es decreciente, aquí recordando lo que vieron en cálculo 1, si G' de X es negativo. Y eso, como G es F, ocurre cuando F es negativo. Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos el gráfico, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una recta, ¿ya? Vamos a ubicar los puntos 0, 1, 3, 5, 7 y 9. Hasta ahí. No tenemos más información, solamente entre el 0 y el 9. Y podemos observar de que la gráfica entre 0 y 1 es positiva. ¿Cierto? Entonces aquí la función crece. Entre 1 y 3 es negativa, decrece. Entre 3 y 5 crece. Entre 5 y 7 decrece. Y entre 7 y 9 crece. ¿Me siguen? ¿Y eso, profesor, es porque está arriba del eje X? Claro, pues. Ya, gracias. Arriba, abajo, ¿cierto? Hablamos de f, ¿cierto? La gráfica de f. Entonces, la función es creciente si y solo si x pertenece al intervalo que va del 0 al 1, del 3 al 5 y del 7 al 9. Y la función es decreciente cuando estamos entre el 1 y el 3 y entre el 5 y el 7. Entonces, a partir de esto, ¿qué tipo de valor extremo tenemos en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9? Profe, ¿Mm? pero entre 1 y 2 ¿no estaría creciendo la gráfica? No estoy hablando de f, estoy hablando de g. Esta es la gráfica de f, Mm. ¿cierto? G crece cuando la f es positiva. Este no es el gráfico de g, este es el gráfico de f. Cuidado. Entonces, ¿dónde la función es creciente? En estos intervalos, ¿dónde es decreciente? En estos intervalos, ¿cierto? Aquí se me olvidó x pertenece. Ahora, a partir de ello, yo tengo que 1 era punto crítico y efectivamente crecía, llegaba a un tope, bajaba. ¿Qué es un 1? ¿Qué es el 1? Un máximo. Ya. Entonces los máximos locales, ¿dónde se alcanzan? En 1, 5 y 9. En 1, 5 y 9. Sí, podría ser, después del teorema de los valores extremos. En 1, 5 y 9. ¿Y dónde se alcanzan los mínimos? En 0, 3 y 7. Muy bien. 0, 3 y 7. Muy bien. Ya. Listo. ¿En qué punto se alcanza? Ya, listo, ahí está. Ahora, ¿en qué intervalo G es cóncava hacia abajo? ¿Cómo se medía la concavidad? Se evalúa la segunda derivada. La segunda derivada. Entonces, vamos para esta parte. Entonces, si G' es igual a F, entonces G segunda es igual a F'. Entonces tenemos que G segunda de X es negativa
Eso significa concavidad hacia abajo. Si f' de x es negativa, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, ¿Qué significa que la derivada de f sea negativa? Esto quiere decir que g es cóncava hacia abajo cuando f es decreciente, ¿o no? ¿Sí o no? Y por Sí. una razón muy sencilla, porque g segunda negativa cóncava hacia abajo implica que f' es menor que 0. Que f' sea negativo significa que la función en sí es creciente, es decreciente. ¿Dónde la función es decreciente? F. Bueno, nos vamos al gráfico, de hecho yo lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo, y vamos a observar lo siguiente. Miren, este es el gráfico de f. Por lo tanto, yo estoy buscando los valores en donde la función f es decreciente, y como consecuencia de ello, g va a ser cóncava hacia abajo. Decrecer significa caer, ¿cierto? Si nosotros decimos que esto es el 1, esto es el 2, ¿cierto? Este es el 3, perdón. Este era el 1. 2, este es el 3, ahí está 4, este es 5, 6, este es 7, 8 y este era el 9, ¿cierto? Si le damos algún valor. Ahí lo vamos marcando. ¿Dónde decrece? ¿Dónde cae esta gráfica? Bueno, por aquí estará el 1 medio, si ustedes quieren. ¿Ya? O para darle un valor. ¿Dónde decrece? entre Decrece 1 medio y 2, entre 1 medio y 2, ¿cierto? entre 4 y 6, Entre y 4 y entre 8 6, y 9. exactamente. Y entre 8 y 9. Ahí la función está cayendo. Ahí f cae. Entonces, ahí f es decreciente. Entonces, ahí es cóncava hacia abajo. La función g es cóncava hacia abajo en 1 medio al 2 y en 4 al 6 y en 8 al 9. Esa sería la respuesta entonces en este caso. Ya, vamos con otro ejercicio. Profe, Dígame. en este caso, esa es o sea, la gráfica de la función f, Sí, que sea que f' de x debe ser menor a 0 no afecta en este caso, o sea, podemos verlo en la misma gráfica de f. sí, claro. El que f' sea negativo significa que f es decreciente. Ya, Es lo mismo. entiendo. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y así como para una evaluación, nosotros podemos asumir esos números que están en rojo. Es que es lo que yo les comentaba, en una evaluación, si eventualmente meten un gráfico, tiene que estar expresamente señalado qué puntos son esos. Si no, usted tiene derecho a consultarlo, primero, ¿ya? O en segundo lugar, te tienen que dar información para poder determinar esos puntos. ¿Ya? Vamos a asumir aquí que están en la mitad, digamos, como para poder responder la pregunta, pero claramente en un gráfico que se señale, digamos, en una evaluación eventual, todos los puntos que se necesiten para la evaluación tienen que estar expresamente señalados. ¿Ya? Aquí el gráfico era medio difuso. Ya, profe, gracias. Ya, vamos con otro ejercicio. Ejercicio 2. Sea f de x igual a la integral entre 0 y x de e elevado a arcotangente de t. Aquí tienen que recordar las derivadas, de t. Determine
la segunda derivada de la función en 1. Bueno, derivemos. F' de x va a ser. Esto que está aquí ingresa. Te queda e elevado al arcotangente de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, vamos con la segunda derivada. La segunda derivada requiere regla de la cadena. Entonces tenemos e elevado a arcotangente de x por la derivada del arcotangente de x. ¿Cuánto es la derivada de arcotangente? ¿1 partido secante cuadrado? No, la derivada. ¿Cuánto será? Esta es necesaria, ¿eh? Es muy necesaria, igual que el arcoseno, ¿eh? Son las más usadas. Era 1 partido en 1 más x al cuadrado. Muy bien, exactamente. Acuérdense que nosotros vimos un capítulo en cálculo 1 que se llamaba la derivada de la inversa. Y la arcotangente es la inversa a la tangente, entonces esto era 1 dividido, ¿cierto? La respuesta es 1 dividido en 1 más x al cuadrado. ¿Cómo se calcula? Bueno, usted lo que hacía era decir que y era igual a arcotangente. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Está en la presentación también, pero lo quiero hacer yo. Y igual a arcotangente de x, aplico la inversa del arcotangente, que en este caso corresponde a la tangente, entonces te queda tangente de y igual a x. Derivo implícitamente, y al derivar implícitamente te queda la derivada de la tangente, secante cuadrado de y, por la derivada de y igual a 1. Entonces usted lo que hacía era despejar y prima, y decía que y' era igual a 1 dividido en secante cuadrado de y. Pero uno tenía una posibilidad de expresar la secante en términos de la tangente usando la identidad. Entonces, recordamos que 1 más tangente cuadrado de y es secante cuadrado de y. Luego, y' te queda 1 dividido en 1 más tangente cuadrado de y. Pero resulta que del principio dijimos que tangente de y era x, y por lo tanto te queda 1 dividido en 1 más x al cuadrado. Esta es la derivada de la función arcotangente, por si no lo recordaba. Profe, ¿esa es necesario saber así como el desglose de memoria o solamente aprenderse las derivadas así? No, lo ideal es aprendérsela. Lo ideal es aprendérsela, pero si se le olvida ya sabe cómo calcularla. ¿Sí? Ese es el tema, saber cómo calcular estas cosas, porque a veces uno se le puede olvidar. ¿Ya? Entonces la derivada del arcotangente es eso. Entonces, yendo al problema, f segunda era e elevado al arcotangente x por la derivada del arcotangente, entonces te queda así. F segunda es e elevado al arcotangente de x por la derivada del arcotangente. Te preguntaban por f segunda de 1. Te queda e elevado al arcotangente de 1 por 1/2. ¿Cuánto vale arcotangente de 1? ¿Tangente de qué valor me da 1, mejor dicho? ¿Cuánto vale arcotangente de 1? Yo quiero saber un valor A, que sea arcotangente de 1. Te aplica la inversa, que dice acordar. Dice, a ver, tangente de qué valor me da 1. Y usted dice, ah, mira, tangente de alfa vale 1 cuando el seno de alfa dividido en el coseno de alfa es igual a 1. Ah, o sea, cuando el seno y el coseno son iguales. ¿Y eso cuándo es? En pi cuarto.
Exactamente. Entonces arcotangente de 1 vale pi cuarto. Ya, ahí estoy induciendo la información para que se acuerden de esas cosas. Entonces, por lo tanto, f segunda de 1, Profe, ¿sí? al principio cuando derivó la integral, Ujú. en teoría se reemplaza las t por la x y también se resta la misma función reemplazado con 0, ¿cierto? No, porque estoy derivando. En la derivada, ¿ya? Recordemos el teorema fundamental del cálculo, te lo voy a poner acá abajo. En general, ¿ya? En general, cuando yo quiero calcular la derivada con respecto a x de una integral, qué sé yo, g y un h arriba, de un f de t diferencial de t, esto es, la función evaluada en la de arriba por la derivada de la de arriba, menos la función evaluada en la de abajo por la derivada de la de abajo. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de nosotros, al evaluar en la de arriba, la derivada de la de arriba te queda 1, ¿cierto? Sí. Ya. Después hacemos la resta, la función es la de abajo por la derivada de la de abajo. Y como la derivada de una constante es 0, el segundo término se anula. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces quiero hacer una pequeña observación. Ya básicamente aquí ya empezamos a hacer algunas observaciones a partir de lo que estamos viendo, que es que si esto es cierto, con todo lo que calculamos, entonces la integral de 1 partido por 1 más x cuadrado es arcotangente de x entre a y b, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Ya que esta cuestión es la derivada del arcotangente, entonces la integral de esto es la arcotangente. ¿Ya? Y de igual manera, usted podría intuir a modo de observación que la integral, lo que yo les dije, que traten de deducir también la del arcoseno, esta otra observación que podríamos agregar es que la integral, esta integral que ustedes que están viendo acá, también es conocida, que es conocida como arcoseno de x entre b y a. ¿Ya? Recordemos que el teorema, esto significa evaluado en. Si yo tengo la integral entre a y b de f de x diferencial de x, esto es la función evaluada en b menos la función evaluada en a. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. Vamos con otro ejercicio. Ya. Otro ejercicio. Considerar esta función que ustedes están viendo aquí. Pruebe que f de chi es una función constante. Bueno, esa letra se llama chi, por si acaso. Es una letra griega, no muy conocida, pero da luz. A ver. ¿Cuándo una función es constante? A ver. Cuando la Cuando primera la- Perdón. por favor. No, habla tú. Cuando la derivada era igual a 0. Exactamente. Si f de chi es constante, entonces la derivada con respecto a chi tiene que ser igual a 0. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Derivando, tenemos f' de chi va a ser la derivada con respecto a chi de la integral entre 1 y chi. Estoy tratando de hacerlo como lo más detallado posible. De 1 dividido en 1 más x cuadrado diferencial de x, menos la derivada con respecto a chi de la integral de 1 sobre chi hasta 1
de 1 partido por 1 más x cuadrado diferencial de x. Por supuesto, chi es distinto a ese. Ya, ¿cuánto vale la primera derivada? La primera vale 1 dividido en 1 más chi cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por la derivada de chi, que queda 1. Menos. ¿Cuánto vale esta que está aquí? Fíjense que aquí la variable está abajo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa acá cuando derivo? Queda con signo negativo. Queda un signo menos, eso. Entonces, evalúo la función en 1 sobre chi, ¿cierto? Y multiplico la derivada con respecto a chi de esta cuestión que está aquí. ¿Cierto? Profe, al principio, ¿por qué multiplica por 1? Porque la derivada de chi es 1. La derivada de chi es 1. Y acá la derivada de 1 sobre chi no es 1, obviamente hay que calcularla. Entonces, ¿qué nos queda? Queda 1 dividido en 1 más chi cuadrado, menos por menos da más. 1 dividido en 1 más 1 sobre chi cuadrado por la derivada de esto, que es menos 1 sobre chi cuadrado. Vamos a sumar ahora. 1 dividido en 1 más chi cuadrado más chi cuadrado, uy, fea la letra, chi cuadrado dividido en chi cuadrado más 1 por menos 1 sobre chi cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Se fueron esas dos. ¿Y qué sucedió? La letra es muy fea, deberían haber puesto otra cosa. Esto es 1 dividido en 1 más chi cuadrado menos 1 dividido en chi cuadrado más 1. ¿Cuánto es eso? 0. 0. 0. ¿Cierto? Es lo mismo pero con signo cambiado. 0. Entonces, como la derivada con respecto a chi es 0, eso implica que la función es una constante c, donde c es una constante real. Ahí está. La función es constante. ¿Sí? Profe, le pido un favor, Dígame. ¿podría eso subirlo un poquito? Gracias. Profe, disculpe. Ujú. ¿Y por qué la derivada del chi sería 1? ¿Qué vendría haciendo el chi? Usted tiene esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? No se asuste con la letra, es como que usted tuviera esto. ¿Cuánto es la derivada de x ahí? 1. 1. ¿Cuánto es la derivada de chi acá? 1 también. Da lo mismo la letra es una letra nomás. Profe, ¿y se hace lo mismo para sacar la derivada de 1 partido en chi? Sí, pues. Ah, ya. La derivada con respecto a chi de 1 sobre chi es lo mismo que chi a la menos 1. ¿Y usted qué es lo que hace? Baja un menos 1 y le resta 1 al exponente y esto te queda menos 1 sobre chi cuadrado. ¿Sí? Ya. Sí, lo que pasa es que la letra es fea, entonces uno cree que es distinto, pero no, no es distinto, es exactamente igual. Vamos con otro ejercicio.
Ya, sea g de R en R una función derivable tal que se cumple toda esta cuestión que ustedes ven aquí. Depende determinar el valor de g' de x. Bueno, esto se conoce como ecuación integral. Para poder resolver esto, lo único que tenemos que hacer es derivar. Derivar, y al derivar tenemos, voy a escribirlo, ¿ah? Derivada con respecto a x de la integral entre 0 y x de coseno de t, g' de t diferencial de t, menos la derivada con respecto a x de la integral entre 0 y seno de x de t cuadrado g' de arcoseno de t de t igual. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos 0. Muy bien. Bueno, y la derivada de una constante es simplemente 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto es la integral de esto? La x pasa a reemplazar todos los elementos del argumento, entonces nos queda coseno de x, g' de x, menos. Aquí, seno de x pasa a reemplazar todos los elementos del argumento y luego tenemos que derivar el seno. Entonces te queda seno cuadrado de x, g' de arcoseno de seno de x, ¿ya? Ahí, seno entra a todas las t, por, tenemos que derivar esto. Seno x derivado. Es igual a menos seno de x. Okay. ¿Sí? Recuerden, la h entra y después derivamos h. Lo dejé expresado. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Coseno de x, g' de x, menos seno cuadrado de x. ¿Qué pasa con el arcoseno y el seno? ¿Qué tipo de funciones son entre sí? Inverso. Inversa. Son inversas entre sí. Entonces, arcoseno del seno de x, ¿cuánto vale? 1. X. La identidad. X, la identidad, ¿cierto? Y la función identidad sería x en este caso. Depende del argumento. En este caso, como el argumento es x, si aquí hubiera un 1, sería 1. Pero aquí no hay un 1, porque aquí hay un x, entonces sería x. Por lo tanto, nos queda g' de x por, ¿cuánto es la derivada de seno? Coseno. Coseno, muy bien. Igual a menos seno de x. Entonces, como a mí me interesa saber el valor de g', factorizo. Nos queda g' de x, factor de coseno de x, menos coseno de x, seno cuadrado de x, igual a menos seno de x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, dividimos. Dividimos. Entonces nos queda aquí g' de x va a ser simplemente menos seno de x dividido en... Yo voy a factorizar por coseno además. ¿Ah? Coseno de x por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Cuánto vale 1 menos seno cuadrado de x? ¿Coseno? Coseno No, cuadrado. Coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces te queda menos seno de x, muy bien. Abajo te queda coseno de x por coseno cuadrado de x. Y coseno cuadrado por coseno es coseno cubo. Por lo tanto, g' de x va a ser igual a menos seno de x dividido en coseno al cubo de x. Ahí está. Nos pedían g', ahí está g'. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ok. Quiero hacer una observación al respecto. Ya. Que para nosotros era un problema, ¿no? Observación. Recordemos que la integral de x elevado a p de x, así, simple, indefinida, era x elevado a p más 1 dividido en p más 1 más c
cuando P era distinto de menos 1. En particular, la integral entre A y B de esto era 1 sobre P más 1, aplicando el TFC, B elevado a P más 1, menos A la P más 1, ¿ya? Esto en general. P distinto de menos 1. Ya esto es simplemente integrar y evaluar en los límites de integración, ¿cierto? Como todos nosotros saben. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si P es igual a menos 1? O sea, queremos saber justamente qué pasa con esta integral. ¿Ya? Porque ahí no podemos aplicar esto, porque aquí se nos anula, entonces queda el score. Bueno, ahí es donde aparece una definición, ¿ya? Que corresponde al logaritmo natural como tal. ¿Ya? Entonces, definición. La definición es esta. Vamos a definir el logaritmo natural como la función. Logaritmo se define mediante una integral, que es la integral de 1 hasta x, de 1 sobre t diferencial de t. ¿Ya? Y notamos entonces, y esto obviamente lo sabemos, viene desde la parte de cálculo 1, ¿cierto? Que la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. ¿Ya? A partir de eso, podemos generalizar esta idea. ¿Ya? Podemos generalizar esta idea. Y eso es lo que quiero que observen bien. Vamos a generalizar. Entonces, aquí aparece una observación que es bastante interesante. Por la regla de la cadena, ¿ya? Hay cierto tipo de integrales, antes de entrar, por supuesto, en detalle con todos los métodos de integración, que es lo que se nos viene esta semana, ¿ya? Hay cierto tipo de integrales que podemos calcular con la idea del logaritmo. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, como sabemos que el logaritmo de f es la integral desde 1 hasta f, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, es simplemente f' sobre f. O sea, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de f es 1 partido por f por la derivada de f. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Eso arregla la cadena. Ok. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, miren. Si la derivada con respecto a x del logaritmo natural de f, tal cual como lo estoy presentando ahora, es f' partido por f, miren bien, que es lo mismo que está ahí arriba, entonces la integral de esto que está aquí va a ser simplemente logaritmo de f más c. En particular, la integral entre a y b de f' dividido en f va a ser logaritmo natural de f de b menos logaritmo natural de f de a, como consecuencia del teorema fundamental del cálculo. ¿Me siguen la idea o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Calcular la integral entre 0 y 1 de
4x más 1 dividido en 2x cuadrado más x más 6. Diferencial de x. ¿Ya? Entonces quiero que observen una cosa. Pensando en lo de arriba, notemos que f es el denominador. Su derivada, si yo derivo esto, es 4x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? La integral entre 0 y 1 de 4x más 1 dividido en 2x cuadrado más x más 6 diferencial de x no es nada más ni nada menos que el logaritmo natural de f evaluado entre 0 y 1, que es lo mismo que hicimos arriba. Calculamos el logaritmo evaluado entre el límite inferior y el superior. Entonces, ¿cómo se hace esto? Evaluamos arriba y luego evaluamos abajo. Entonces nos queda lo siguiente. Log natural. 2 por 1 al cuadrado más 1 más 6 menos log natural 0 al cuadrado más 0 más 6. Entonces te queda logaritmo natural de 9, ¿cierto? 6 más 3 serían 9, menos logaritmo natural de 6. Si usted quiere, puede dejarlo así, o bien puede aplicar las propiedades de división del logaritmo, dejarlo logaritmo natural de 9 sextos, que es lo mismo que el logaritmo natural de, al hacer la simplificación, de 3 medios. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, a mí me quedó la duda, o sea, cuando veamos una integral que tengamos, digamos, la derivada de la función arriba y la función abajo, tenemos que aplicar eso. Claro. Logaritmo. Sí, pues. Ya. Esa es la conclusión máxima de nosotros que podemos sacar. Miren, vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio. Miren, calculen la integral entre a y b de la tangente de x diferencial de x. Bueno, ¿cómo se hace esto? Miren, nosotros sabemos que tangente por identidades trigonométricas es seno partido por coseno, entonces yo lo puedo escribir así. Entonces, notemos que si f de x es coseno, la derivada de coseno es menos seno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y alguno me podría saltar acá y decirme, profe, pero yo arriba no tengo seno, pues tengo menos, o sea, no tengo menos seno, tengo seno. ¿Qué podemos hacer? Dar vuelta. Agregarle un menos. Agregarle y quitarle un menos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que menos por menos da más. Entonces, miren lo que voy a hacer. Integral entre a y b de seno x dividido en coseno x diferencial de x. Yo lo puedo escribir así, como menos integral de menos seno de x dividido en coseno de x. ¿Me siguen? Sí, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Perfecto. Entonces yo ahora sí puedo decir que esto es logaritmo natural, no olvidar el menos, aquí entre a y b. Esto sería menos, menos, logaritmo natural de f entre a y b. ¿Ya? Entre a y b. ¿Ok? Profe, ahí el menos que le puso afuera afecta solamente al seno. Sí, po. En realidad afecta toda la integral, pero da lo mismo. Eso. Podría quedar arriba o abajo en el caso de que necesitáramos, no sé, por ejemplo, menos coseno. Claro, claro. Gracias. Claro.
Entonces, de esta manera, usted lo que dice es, mira, ya, entonces sería esto, menos logaritmo natural del coseno de B más logaritmo natural del coseno de A. ¿Cacharon que ese más tiene que ver con este menos que cambia todo, cierto? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Observación. Quiero hacer una observación porque en la presentación está, pero está implícito, ¿ya? Y no lo explican, entonces me interesa que lo tengamos claro. Miren, si x es mayor que 0, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Si x es menor que 0, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de menos x es 1 partido por menos x por menos 1. O sea, también es 1 partido por x. Algunos se preguntarán, profe, ¿por qué le metió un menos ahí al logaritmo? Muy simple. Porque como x es negativo, menos x es positivo, y el logaritmo natural de x no puede tener argumentos negativos. Por lo tanto, en general, y quiero dejarlo súper claro, en general, la integral de 1 partido por x diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c, donde c es una constante real. X es un real distinto de 0. Esto es para todo x en R. Entonces, cuando usted calcule la integral de 1 sobre x, eso es el logaritmo del valor absoluto de x, porque el argumento puede ser negativo. Entonces, como el argumento puede ser negativo, para evitar problemas con el logaritmo, le ponemos el valor absoluto. ¿Ya? Más aún, la integral entre a y b de f' de x dividido en f de x va a ser logaritmo natural del valor absoluto de f entre a y b. Para todo f en R, por supuesto diferente de 0. O sea, que cuando usted calcule integrales de este estilo, no olvide poner el valor absoluto. Esto es, logaritmo natural del valor absoluto de f de b menos logaritmo natural del valor absoluto de f de a. ¿Ya? Considerando esta información al final del problema, les voy a dejar una pequeña tarea. Profe, pero entonces como lo habíamos hecho, ¿no estaría 100% bien? ¿O sí? Por eso mismo le puse esta observación. Siempre que A y B sean números que están en el primer cuadrante. Por eso le puse esto. Y algunos dirán, ¿pero por qué pone eso? Porque si A y B están en el primer cuadrante, el coseno de B y el coseno de A son positivos, entonces el logaritmo está bien definido. ¿Se entiende? Ahora, para todo A, B en R, ¿cierto? Para todo A, B en R, entonces esta respuesta sería menos logaritmo del valor absoluto del coseno de B más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de A. ¿Ya? Y eso va a depender de lo que nos digan al principio de del ejercicio donde está definida. Exactamente. Aquí llegaron y lo pusieron así. Entonces lo correcto es poner el valor absoluto. Por eso yo le puse la observación, haciendo este hincapié, siempre y cuando A y B esté entre 0 y pi medio. En general, con valor absoluto. ¿Ya? Y por eso es esta observación. De hecho, si usted revisa la presentación, aparece el valor absoluto al final y no lo explican por qué sale. Ahora ya lo saben.
esta observación explica el por qué aparece un valor absoluto. Si x es mayor que 0 es x, si x es menor que 0 es menos x. ¿Qué es eso? El valor absoluto. Profe, y si en ese caso, como usted dice, el coseno de b, por ejemplo, hubiera sido un negativo, ¿cómo Valor absoluto. Por eso mismo Ah. esta es la respuesta general. hubiera quedado logaritmo natural de 1? Claro. Ya. ¿Ya? Por eso mismo, en general, eso es así. Y de hecho lo quiero indicar. La integral indefinida de la tangente x diferencial de x es menos logaritmo del valor absoluto de coseno de x más c. Eso en general. ¿Ya? Y, profe, en ese que nosotros no pudimos haber evaluado los límites en la tangente. Que no sé quiénes A y quiénes B, pues, por eso queda expresado. Ya, pero si hubieran sido un número específico, hubiéramos Ah, claro. puesto los Ahí se números va. dentro de la tangente, ¿no? Exactamente. Y ahí usted evalúa y todo lo demás. Ya.